Bueno, Good News nació hace 2 años, nació en plena pandemia. Good News lo fundamos 5 amigos que estábamos, bueno, pues no sé si acordaréis, pero cuando estábamos todos confinados en casa que no podíamos salir, simplemente pues habían ciertos negocios que estaban abiertos por todo el tema bueno, evidentemente la pandemia y uno de los negocios que pudieron permanecer abiertos durante este confinamiento pues fueron los kioscos de prensa por un tema principal de todo el tema de la comunicación y que tenían que pues, seguir sirviendo noticias. Entonces, bueno, pues un día nos reunimos varios amigos en uno de los kioscos y, bueno, pues estando ya reunidos pudimos analizar y entender que estábamos delante de un negocio que estaba en una total decadencia por todo el tema de la digitalización y ahí es cuando vimos pues la oportunidad, ¿no?, de decir, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, estamos viendo que al final los kioscos eran un espacio pues donde reunían a toda la gente de los barrios, era un sitio pues popular donde la gente iba y que estaba muriendo. Entonces pues vimos la oportunidad de poderle darle una vuelta y sobre todo de poder acercar este negocio que estaba en decadencia a un público más joven, ¿no? Pues ofreciendo desde cafés, revistas de moda, de arquitectura, todo el tema de, pues, de bebidas sostenibles, snacks y demás. Bueno, después de 2 años, a continuación os voy a explicar un poco a qué punto hemos llegado, ¿no? Dónde está Good News en esta evolución de 2 años, como os he comentado. Nació como la intención de transformar un negocio que estaba en decadencia. Y bueno, a día de hoy, Good News, o sea, esto es un poco como segmentado la presentación que os voy a explicar. Para empezar, os vamos a explicar en qué punto estamos a nivel de negocio, qué estrategia hay, quién forma todo el equipo de Good News a nivel de marca y luego pues un poco el público, ¿no?, al que hemos llegado es sobre todo cogiendo en relación a todo el tema de los kioscos, este nuevo público joven que hemos podido llegar a enganchar y sobre todo envolver dentro de lo que es una filosofía de marca y unos valores. Vale. A nivel de negocio, Good News empezó con el tema de los kioscos. Entonces, a día de hoy tenemos 3 verticales de negocio que están segmentadas en todo lo que sería el retail, que aquí engloba lo que son kioscos y locales, porque una vez empezamos con kioscos, que empezamos en Barcelona y en Madrid, nos dimos cuenta, bueno, pues que llegó un punto que ya teníamos los kioscos más premium de las ciudades y dimos el salto a locales. Luego estaría toda la parte de B2C, que principalmente se caracteriza por toda la parte del e-commerce que hemos desarrollado durante estos 2 años, que al final se trata pues, de llevar todos los productos y el café de Good News a los hogares, y el B2B o B2B, que sería todo el negocio enfocado a las empresas. Entonces, ¿por qué es una estrategia 360 grados? Principalmente, bueno, porque al final Good News queremos estar tanto en la calle de camino a la oficina cuando estás caminando, en tu casa y en la propia oficina. Vale. Si tenéis preguntas o lo que sea mientras voy explicando, me interrumpís sin problema. Vale. Vale. Esto es una diapositiva que me gustaría mucho destacar, sobre todo bueno, porque al final Good News, como os he comentado, es una empresa que hemos querido siempre llegar a un público muy joven, a un público, pues lo que serían los Young Millennials o la generación Z, principalmente porque es un tipo de público, ¿no?, un target que ha quedado un poco desatendido dentro de lo que es el mundo del café. Entonces, bueno, al final aquí podéis ver una composición de lo que sería el equipo de Good News. Al final Good News estamos a día de hoy, después de 2 años, empezamos 5 amigos. A día de hoy somos 98 personas en la compañía. Estamos segmentados, pues tenemos 28 personas en oficina y 68 personas en punto de venta. Como podéis ver, la media de edad, si cogemos una relación entre las dos, es de 27 años en la compañía. Somos gente muy joven, tanto en oficina como en los puntos de venta, y esto pues al final es una ventaja que nos ayuda muchísimo pues, a poder acercarnos a todo este público tan joven y sobre todo destacarlo en la parte del staff, que es toda la gente que está en los puntos de venta. Al final es la cara visible
de Good News a todo nuestro público. Entonces, como podéis ver, es gente muy joven, es gente muy dinámica, muy fresca, y esto es al final uno de los valores añadidos que tenemos dentro de la compañía, es que tú vayas a cualquier punto de venta que vayas, ya sea en Barcelona, Madrid o París, podrás encontrar el mismo, el mismo perfil de trabajador que al final lo que hace es, bueno, pues tú entras a un Good News y por norma general sales diferente de cómo has entrado, ¿no? Puedes entrar dormida, pedirte un café y sales con tu café y con una sonrisa al final porque tenemos gente que está pues, muy bien preparada para poder aportar este claim que nosotros tenemos, que es generamos buen rollo. ¿Vale? A nivel de marca, nosotros hemos dividido, o sea, tenemos 4 valores principales que son los que nos guían en todas las decisiones que tomamos, sea cual sea de la compañía. Y la primera es Good News for Neighbors, que al final se traduce en generamos buen rollo allá a los barrios que vamos, ¿no? Ya sea pues, por el look and feel de los locales, como os he comentado, por el tema del staff, por cómo impactamos de forma digital en esa zona, pues siempre se transmite todo ese buen rollo y ese optimismo de marca joven y fresco, ¿no? El segundo es el Good Coffee for Planet, que este es uno de los que tenemos más integrados, que se centra principalmente en que pues, todas las acciones, todas las colaboraciones o con todos los proveedores que tenemos dentro de la compañía, intentamos que sean sostenibles y tengan algún impacto positivo medioambiental dentro del planeta, ¿no? Pues, por ejemplo, Good News es la primera compañía, me atrevería a decir, que existe en el mundo que en vez de cobrarte un extra por la leche vegetal, para poder reducir todo lo que es las emisiones de la leche de animal, pues nosotros ofrecemos un descuento. Es decir, si te pides leche vegetal, tienes un descuento en tu café en vez de cobrarte un suplemento, ¿no? Y después, pues con todos los proveedores que nosotros trabajamos, pues desde Aguara, que construyen pozos de agua en África, Lemonade y Charity, que están con fundaciones en Sudamérica, bueno, todo tipo de proveedores que detrás de sus proyectos tienen un fin social y bueno, un fin social, exacto. O Tony Chocoloni, por ejemplo, que es uno de nuestros snacks estrellas que vendemos, que es chocolate, que están haciendo una labor muy importante en todo lo que son los campos de cacao, que trabajan pues reduciendo la esclavitud que hay de infantil en los campos, ¿no? Y cogiendo este último punto, el Good Coffee for a Chill Labor, que esto es una campaña que lanzamos hace prácticamente un año, y es principalmente que cuando nosotros empezamos el negocio de Good News, yo al menos no tenía mucha idea de café, y a medida que fuimos avanzando, pues empezamos a descubrir que había un cierto problema en lo que son los campos de café con el trabajo infantil, que no es lo mismo que esclavitud infantil, me gusta mucho diferenciarlo, que al final es trabajo. Entonces nosotros empezamos la compañía con 9 cafés, 9 variedades. Hemos estado un año entero solamente con 3 variedades de café porque no pudimos trazabilizar que el café que teníamos estaba libre de trabajo infantil. Entonces lo que hicimos es retirarlo, estar durante un año con tres variedades de café únicamente. Estuvimos durante un año pues, mandando a gente del equipo a Centroamérica, Sudamérica, para poder encontrar un café que estuviera libre de trabajo infantil, y juntamente con Oxfam y Ethic Hub lo hemos conseguido y ahora hemos vuelto a introducir 6 variedades nuevas de café que están libres de trabajo infantil. Y evidentemente el tema del Good Planet, el tema de que Good News no trabajamos cápsulas. Y por último, que este es un proyecto que lanzamos hace 2 semanas, sí, 2 semanas exactamente, que es el Good People with Good Habits, que principalmente se centra en que ahora Good News va un paso más allá. No solamente somos una marca que vendemos café, sino que somos una marca que vendemos café con unos hábitos saludables dentro de lo que sería el café. Hemos hecho una colaboración con una marca, Vaya Foods, que lo que al final nos proporciona es unos superalimentos, unas vitaminas que se ponen en el café sin alterar ni el sabor ni la textura del café, y esto lo que hace es que al final pues, que
prácticamente todos, ya sea por la mañana o por la noche, nos tomamos algún complemento vitamínico pues, para poder dormir o para tener más energía, pues ahora con esta nueva colaboración que hemos hecho, se puede tener en cada mañana en tu café. Vale, estas son las 4 premisas que nos marcan como marca. Después, a nivel de target, lo que os comentaba al principio, Good News, cuando empezó con todo el tema de la reinvención de los kioscos, como sabéis, el tema del papel estaba totalmente de decadencia por la digitalización. Entonces, principalmente lo que hemos conseguido, sobre todo con este primer punto que fue el tema de actualizar todo lo que era el papel de los kioscos, pudimos atraer a un público más joven, ¿no? Es decir, no solamente pues, se venden revistas como puede ser el Hola, el Vogue, el Cuore, que son las típicas que se venden en kioscos, sino que introducimos pues, revistas de arquitectura, de fotografía, de moda, de viaje, de cocina y muchas en colaboración pues, con influencers españoles que nos ayudaron muchísimo a poder atraer a este público tan joven, ¿no? Vale. Entonces, esta es una comparación porque nosotros siempre durante estos 2 años hemos tenido un objetivo bastante medible que es que queremos ser el Starbucks europeo, ¿no? Entonces nosotros al final estamos muy centrados en todo lo que conviene a nuestro público, en el tema del precio y una concienciación saludable de unos hábitos de consumo. Entonces aquí podemos ver una comparación frente a nuestro competidor principal, que al final es que Starbucks tiene un consumidor entre 42 y 60 años, el de Good News es entre 16 y 34 años. Starbucks tiene un 80% de las compras que tienen en sus tiendas son grab and go, en el caso de Good News somos un 100%. En el tema del precio se puede ver una gran diferenciación, que esto también marca mucho que el público joven pues, se decline más por un consumo en Good News y sobre todo el tema del café de especialidad, que Good News está, o sea, a partir de los 80 para arriba, se considera que es una puntuación de café, se considera que el café es de especialidad. Pues en nuestro caso tenemos un café de especialidad con un precio bastante menor al de Starbucks y en el caso de Starbucks pues están ahí un poco por abajo de un café de especialidad con un precio que prácticamente es el doble. Vale. Vale. Esto es un poco la situación que tenemos a día de hoy a nivel de la parte de retail, que es la de las 3 verticales la más visible para que se pueda entender. Entonces, vamos a acabar el 2022 con 30 puntos de venta que van a estar repartidos en Barcelona, Madrid y París. Barcelona vamos a acabar con 14, a día de hoy tenemos 13. En Madrid tenemos 7, vamos a acabar con 10 y en París tenemos 2 y en los próximos 2 meses vamos a abrir 4 nuevos puntos de venta. Y abajo podéis ver un poco la expansión hacia donde vamos en 2023, que nuestro objetivo como marca en el sector de retail es acabar con 70 puntos de venta principalmente. Entonces, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? Vale. Antes, como os he comentado, estas son las 3 verticales principales de Good News, que es la parte de retail, que es un poco la que más he explicado. Después estaría la parte de B2C, que esta la lanzamos y estamos haciendo una gran apuesta desde hace prácticamente un año. La verdad es que eso está funcionando muy bien a nivel de suscripciones. Tenemos más de 500 suscriptores que tienen sus máquinas y café de Good News en sus casas. Y luego estaría la parte de B2B, que es de nuestro gran reto y donde estamos poniendo mucho hincapié, es en que queremos conseguir que Good News pues al final acompañe a todas las empresas, sobre todo el hub de startups españoles, el día a día con su café en sus oficinas, ¿no? Y bueno, esto sería un poquito la presentación de Good News, de dónde venimos, de una reinvención de un negocio tradicional que estaba en decadencia por un tema de la digitalización, cómo pudimos ver una oportunidad tanto conceptual como de negocio en ese momento con este sector y bueno, esto es un poco la fotografía de dónde estamos a día de hoy
a nivel de marca, principalmente. Muchas gracias. Vamos a romper el hielo. Muy bien. Yo quería preguntarte, Alejandro, Sí. explica un poquito la parte esta de B2B, que me parece muy interesante, porque además normalmente los negocios donde les funciona bien el B2B, a lo mejor el B2C no les funciona, o viceversa, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que has introducido. Explica un poquito esto y luego el EB2C, ¿no? Es decir, yo hasta ahora no sabía que puedes tener una cafetera Sí. Good News en casa con café Good News en casa, ¿no? Bueno, en este caso Entonces, las cafeteras no son Good News, nosotros trabajamos con unos proveedores externos, con los cuales tenemos una alianza de marca. Entonces sí, al final la parte de B2C lo que permite es tener suscriptores en casa, donde tú tienes un programa de consumo de café que está automatizado mes a mes, donde tú puedes seleccionar tu plan y modificarlo cuando quieras. Entonces hay diferentes modelos, también en función del diferente consumo que haya en casa. Pero sí que para el B2C es un único modelo de cafetera que tenemos, que es al final una cafetera de hogar. Y en el B2B aquí es muy parecido a la suscripción de hogar, pero para empresas, pero estos son para empresas que son más pequeñas. Estaríamos hablando de empresas que tienen entre 5 y 10 empleados, más o menos, donde pueden escoger su plan totalmente personalizado en la parte del e-commerce. Y luego estaría la parte de B2B en sí, que aquí estamos ya hablando de empresas pues, que tienen más trabajadores. Podríamos decir que están desde 10 para arriba trabajadores, donde se hace un plan más ad hoc en función de las necesidades que ellos tengan de consumo en la oficina. Lo que también me gustaría destacar de la parte de B2B es que nosotros no solamente somos un proveedor de máquina de café y de café en tu oficina, sino que lo que hacemos es llevar toda la experiencia de los puntos de venta, es decir, todo el buen rollo, todo este dinamismo, también a estas empresas, ¿no? Pues de hacer, desde enviarles regalos, desde hacer promociones dentro de las empresas, desde pues una vez a la semana enviarles un topping de vainilla pues para que puedan probarlo, o sea, siempre dinamizar los espacios de las oficinas, no solamente siendo un proveedor de café, sino, oye, Good News al final es una experiencia de marca y es una experiencia que se traduce a las 3 verticales, ya sea en la calle, en tu casa o en la oficina. y entonces, ¿por qué tengo que tirar a la basura mi Nespresso para Bueno, pasarme a Good News? con el ¿Cuál caso de es vuestra value Nespresso, proposition, ¿no? Al con el final. caso de Nespresso creo que es bastante evidente. Estamos entrando en una era o en un modelo de sostenibilidad donde las cápsulas no tienen cabida. O sea, al final los residuos que generan las cápsulas es una animalada, o sea, es una barbaridad. Entonces, ahora mismo está habiendo una concienciación muy fuerte que yo creo que nos está pasando a todos los players muy enfocados al B2B dentro del mundo del café, que es que mucha empresa está empezando a concienciarse de que lo de las cápsulas no es sostenible, aparte por un tema también de precio, o sea, la cápsula contamina y aparte pues no es barato un café de cápsula. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues para contaminar menos en el medio ambiente, creo que es el principal motivo por el cual creo que nos hemos de concienciar y dar este salto de dejar de utilizar cápsulas y empezar a utilizar ya sea pues, café en grano o molido, Muy bien, principalmente. muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? gracias por la presentación. Dos preguntas. Sí. Una, ¿tenéis pacto de accionistas? En caso negativo, ¿por qué? En caso positivo, ¿cómo es? Y segundo, aunque eres joven, dentro de 25 años, ¿cómo será la compañía y la relación de los socios con ella? Vale, te voy a responder primero la segunda pregunta, que es donde nos vemos dentro de 25 años como compañía. La verdad es que es muy atrevido responderte, porque a mí hace 2 años, si me hubiesen preguntado dónde estarías dentro de 2 años con 2 kioscos, jamás me habría imaginado que habríamos llegado a este punto bueno, de tener una compañía con 22 puntos de venta, acabar el año con 30, más de 100 personas en la compañía. Entonces, en 25 años, ¿dónde me gustaría, dónde nos gustaría que estuviera Good News? Pues que Good News fuera la marca líder del mercado
sobre todo europeo a nivel de café y luego sobre todo a nivel que sea una marca, ¿no? A nivel de, bueno, de marca en sí, que sea un modelo a seguir, que al final tenga unos valores, tenga una misión, que como he comentado antes estamos yendo hacia un modelo muy sostenible, con unos muy buenos hábitos de consumo, pues al final la trayectoria es esta, ¿no? Ser líder en el mercado de café, pero siempre generando pues este valor de marca y este empujón. En cuanto a la primera pregunta, tema de pacto de socios, y ahora te voy a hacer otra. Exactamente, ¿a qué te estás refiriendo con esta pregunta, con el pacto de socios? Dejando aparte lo que puedan poner los estatutos de la compañía mercantilmente, el pacto de socios podría estar ahí o no. Tenéis regulado mayorías cualificadas, tenéis regulado derecho de arrastre, derecho de acompañamiento. Te voy a ser muy franco. Yo en el tema de negocio en sí de la compañía no toco mucho. También creo que es una información que no tengo el 100% el conocimiento para poder dártela, así que no me voy a atrever a responderte erróneamente. Perfecto, muchas gracias Alejandro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime también? ¿Sí? Ahí en el fondo, un momento. Hola, Hola, yo estoy muy relacionada con el mundo del café y realmente tengo mucha curiosidad por el tema de lo de que decías de la parte de o sea, de no saber que hay esclavitud infantil, que habéis conseguido que ahora sea trazable. ¿Cómo lo hacéis? O sea, esto, no, a mí me gusta mucho diferenciar entre lo que es esclavitud infantil y trabajo infantil. Exacto, exacto. El trabajo Vale. infantil, ¿cómo se monitoriza que durante todo el año no haya niños trabajando En los en el campos de campo? café. Exacto. Exacto, porque al final nosotros, como te comentaba, estamos trabajando con dos principales entidades, que es Oxfam y Ethic Hub. Ellos están trabajando en campo allá, es decir, tienen sus organizaciones en estas zonas. Entonces ellos al final lo que ellos te garantizan, o sea, al final su misión no es que no haya niños en los campos de café, sino que estos niños puedan acceder al colegio. ¿Vale? Esta es su principal misión. Entonces, ellos al final, los campos de café, cómo funcionan, es que normalmente están digamos, son propietarios las familias cafeteras, en este caso. Entonces, lo que hace Oxfam y Ethic Hub es darles todos los recursos y facilidades, ya sea económicos, de herramientas, facilidades escolares, para poder suplir el trabajo de los niños en los campos de café con otros sueldos y que vaya otra gente a poder trabajar y estos niños puedan ir al campo de café. Y principalmente por esto, porque al final también ellos montan muchas escuelas allá, tienen la trazabilidad de todas las familias que están alrededor de estos campos de café, tienen mucho controlado qué niños van al colegio, qué no. Entonces, con esto tenemos esta garantía venida de Tech Hub y de Oxfam de que no hay este trabajo infantil en los campos de café. En alguno, a ver, siempre es imposible, ¿no? Que en alguno no pueda haber algún niño un día puntualmente, esto es incontrolable, pero creo que estamos hablando a grosso modo. Al final, pues pasar de ver 100 niños en un campo de café a ver 2 es controlable. Perfecto, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguno, Alejandro, permíteme que Sí, entre por yo un supuesto. poco al terreno Por supuesto. y te haga preguntas sobre el negocio. El negocio en sí, es decir, supongo que un negocio de este calibre físico, seguramente para empezar habéis necesitado una cierta inversión. Exacto. ¿Cómo Sí. habéis enfrentado este inicio del proyecto con el tema de inversión y si luego habéis necesitado hacer rondas de inversión, habéis utilizado un modelo startup para crecer? Sí, la verdad es que la primera ronda de financiación fue bastante divertida, ¿no? Porque al final fue esa primera ronda fue liderada principalmente por Family and Friends. Entonces, claro, nosotros llegó un día que nos sentamos y bueno, nosotros 5 también fuimos inversores, aparte de ser fundadores de la compañía en la primera ronda, pero fue como, bueno, fue gracioso, ¿no? El sentar a ciertas personas delante y decirles, oye,
queremos ser el nuevo Starbucks de Europa con un kiosco. O sea, fue como, bueno, al final la cara de la gente que teníamos delante se quedó como, a ver, con un kiosco me estás diciendo que queréis ser un nuevo Starbucks de Europa. Y bueno, al final la primera ronda, lo que te comento fue de gente cercana, así que también hubo algún inversor pues que con más experiencia que nosotros pues pudo leer que ahí había una buena oportunidad de negocio, pero sí empezamos por esta primera ronda liderada por Family and Friends. Con esta primera ronda pudimos abrir un total de, si no me equivoco, de 4 o 5 kioscos que fueron los primeros que estuvieron en Barcelona. Entonces, desde un principio nosotros no teníamos una idea o sea, sí que teníamos una idea de ser nuevo Starbucks de Europa, pero no de un crecimiento tan rápido y tan exponencial como hemos hecho en 2 años, ¿no? Entonces, de cara a la segunda ronda, al final lo que decidimos es sentarnos y tomar una decisión de decir, oye, vamos a por todas con esto, es decir, entramos en el modelo de rondas, financiación, y que es un modelo que es rapidísimo de correr mucho, o queremos llegar a nuestro objetivo con este crecimiento pues, más orgánico, al final pues que los beneficios o las facturaciones te vayan financiando las siguientes aperturas, pero más lento, ¿no? Entonces nos sentamos, decidimos que nos introducíamos en la espiral de rondas de inversión, el ciclo de startups que crecen rápido, y a partir de aquí es cuando ya entramos en todo el circuito, empezamos a hacer rondas. Ahora cerramos la serie A hace prácticamente dos meses, la cerramos por 10.500.000 euros. Y bueno, así empezó. Antes de esta ronda tuvimos 2 más, una de 1,4 y otra que fueron 3 y pico, 3,5. Perfecto, pues enhorabuena. Muchas Como gracias. veis es una startup que comienza con amigos, que tiene gran éxito. Pero preguntarte ahora cuáles son los retos del proyecto. Entiendo que la startup en el recorrido se va encontrando con dificultades. Actualmente, ¿qué dificultades os encontráis? Y te hago una segunda pregunta ya, que es, ¿qué habéis aprendido de todo este recorrido? Te voy a responder primero a la segunda, que hemos aprendido de todo esto. Bueno, yo te puedo hablar por mi caso personal. Yo antes de estar en Good News, bueno, yo tenía un proyecto aquí muy cerca y estuve durante 6 años montando el festival White Summer, que se hacía en la Costa Brava, era uno de los organizadores. Entonces, claro, yo venía de un ritmo bastante diferente, ¿no? De estar pues 7, 8 meses trabajando tranquilo, ¿no? Para estar 2 meses apagando fuegos por todos lados durante el mes de agosto, pero a un ritmo más tranquilo. Entonces yo tenía una idea muy diferente de lo que era emprender al final, porque el Festival White Summer era un proyecto que emprendimos, pero muy estacional y muy puntual, ¿no? En este caso. Entonces, pues nada, al final, a lo largo de estos 2 años, aprendes muchísimo. Tienes momentos de todo, momentos que estás muy arriba, momentos que estás súper abajo, momentos que ves que te comes el mundo, momentos que te lo planteas todo, si es lo que quiero, no es lo que quiero. Entonces, no es fácil, pero es muy bonito. O sea, porque al final, cada vez que miras atrás, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hostia, hace 2 años éramos 5 amigos vendiendo 2 revistas en un kiosco y 4 cafés, y a día de hoy pues tenemos 98 personas en una compañía, 98 personas, que al final la gestión más difícil en una compañía, y creo que lo sabréis, es el factor humano, o sea, es lo más complicado. Yo, por ejemplo, dentro de Good News lidero toda la parte de B2B, pero hasta hace relativamente poco, porque hice un cambio. Yo estaba gestionando todos los puntos de venta, todos los equipos. Claro, al final tienes 70 personas por debajo, no es un ordenador, somos personas, nos levantamos de una forma, nos acostamos de otra, y al final es una gestión que emocionalmente a veces no es fácil, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué he aprendido? Perseverancia, 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 y sobre todo no perder el foco. O sea, en el momento que pierdes un poco el foco es cuando tambaleas, ¿no? Y sobre todo también cuando, al final, cuando estás en el día a día, que solo estás centrado en esas pequeñas cosas del día a día, pero si a veces haces como esa visión de pájaro desde arriba y lo ves todo un poco en perspectiva,
pues te relajas, porque ves que las cosas, si sales de los problemas, ¿no?, que suceden del día a día, pues las cosas están funcionando, es una marca que a nivel de negocio está funcionando bien, a nivel de marca está funcionando bien, el día a día a nivel de equipo, tanto en puntos de venta como en oficina, es un buen rollo, ¿no? O sea, nunca mejor dicho. Entonces, pues yo te diría lo que más hemos aprendido, perseverancia. O sea, para mí es la palabra clave y la visión, el foco. O sea, no perderlo y no distraerte, porque sí que es verdad que a medida, por ejemplo, que vas creciendo, pues no, que vas cerrando rondas o que vas avanzando en el proyecto y haciéndote más grande, claro, también se te van abriendo más puertas. O sea, te viene uno, te dice no sé qué, te viene el otro, te dice no sé cuántos. Entonces, claro, llega un punto, ¿no?, lo que te decía del foco, que se te van abriendo tantas puertas que como no tengas el foco mantenido, te dispersas, empiezas a ir por lados, a dar vueltas y demás. Por eso para mí lo más importante es, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos ser y dónde queremos llegar? Y una línea recta hacia eso. Evidentemente hay veces que esa línea recta se puede mover un poco y es necesario, pero una mano cogida esa línea recta. ¿Retos? Y los retos, para mí el mayor reto que me he encontrado durante estos 2 años, y sobre todo a medida que hemos ido creciendo, y que parece obvio pero no lo es, y menos cuando somos personas, ¿no?, las que trabajamos, es el tema de la comunicación. O sea, al final el trabajar con tanta gente, el tener tantos puntos de venta, el tener, pues, Good News hacemos muchas promociones, muchas cápsulas físicas en los puntos de venta, que al final esto es mover muchas masas de gente a nivel de equipo, muchos proyectos, y para mí el mayor reto, que yo creo que es general en las compañías, es la comunicación, la bajada de comunicación. Es decir, desde que decido una cosa, todos los procesos que ha de pasar esa decisión para que al final, cuando llega a punto de venta, en este caso, que es donde se traduce, pues si hemos dicho A, realmente se esté comunicando A, ¿no? Para mí este es el mayor reto. Y al final, y sobre todo la gestión de estas personas, ¿no? Porque en Good News, es lo que os he comentado antes, somos 98 personas, es una empresa que está formada de personas, se han de tener cuidadas, has de estar a la altura de estas personas, porque al final es gente que tú les estás liderando, tú les estás guiando, ellos tienen unas expectativas, entonces para mí un retazo es llegar a cumplir esto, ¿no? Gracias, Alejandro. Para cerrar, te voy a pedir, seguramente muchos de los que están aquí han emprendido, están pensando en emprender o están en proyectos, un consejo. Un consejo para cerrar. Ya sé que has dado también muchos tips sobre tu experiencia, pero si tuvieras un emprendedor aquí delante, ¿qué le dirías cuando empieza o cuando tiene un proyecto? ¿Qué le recomendarías? Buena pregunta, ¿eh? Tómate tu tiempo. Sí, es que le diría muchas cosas, pero si pudiera resumirla brevemente en un consejo, me parece muy obvio, pero no lo es, y es un poco lo que os comentaba antes de que a medida que vas creciendo estas líneas que te puedes ir saliendo, pero es y no lo digo en un sentido religioso, la fe, o sea, la fe en ti mismo, es decir, el creer en ti mismo, porque como os he comentado antes, hay momentos, bueno, es que emprender no es nada fácil, o sea, y supongo que aquí los que habéis emprendido o estáis emprendiendo lo estáis viendo, pero visto desde fuera, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere ser CEO de una empresa, todo el mundo quiere ser director, y no es nada fácil, o sea, una vez estás dentro, lo ves, lo gestionas, lo vives, no es nada fácil. Hay momentos, y sobre todo en emprendeduría y cuando vas tan rápido, pues que hay muchas veces que se forma un desequilibrio entre tu vida personal, tu vida laboral, porque al final has de poner todos los huevos en un saco, ¿no? En este sentido. Entonces, para mí es la fe, es creer en ti y o sea, no titubear en este sentido. Y sobre todo, y esto es un consejo personal, que yo lo he vivido, y lo viví de hecho hasta hace poco, en estos momentos, ¿no?, que dices, ostras,
me compensa, no me compensa, esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero. Al final creo que todos estamos rodeados de seres queridos, de gente que nos quiere, ¿no? En este sentido, y es, oye, sentaros con ellos y al igual que estás haciendo un plan para crecer como compañía, hacer un plan en casa. Hacer un plan y decir, oye, mira, yo ahora voy a estar un tiempo, X años, muy enfocado en este proyecto, o sea, en esta inversión, ¿no? de tiempo, de dinero, de todo. Y el mismo plan que haces en tu compañía o en tu empresa que estás montando, pues también poder llegar a hacerlo en casa, ¿no? Llegar a un consenso. Pero para mí el mayor reto es mantener este equilibrio entre 100 o 0. No. Se ha de buscar un equilibrio. Al principio es difícil, porque has de estar 24/7 en tu negocio, al final es como un hijo, ¿no? O sea, necesita toda la atención del mundo, pero a medida que vas creciendo, sobre todo que vas teniendo más manos dentro de la empresa, pues poder ir buscando ese equilibrio. Sí, es verdad que una de las cosas que se dice es que cuando uno emprende todo tu entorno contigo, ¿no? Y es importante encontrar este equilibrio. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por esta ponencia. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.